Me dejaron un comentario que decía, ¿por qué no te vas a vivir a Arabia Saudita y dejas de vivir en países cristianos? Y yo me quedé pensando, bueno, además de que obviamente es un comentario de odio y que hay gente tan intolerante que te dice que no eres bienvenido en un país cristiano, porque yo no sé, o sea, yo creo que siguen teniendo como la misma visión que tuvieron en la época de las cruzadas, los cristianos que decían o eres cristiano o mueres. ¿Se acuerdan de eso? Porque es algo importante, o sea, fueron más de 200 años en la historia de Occidente, no fue una cosa pequeña. Y algunos cristianos católicos siguen teniendo la misma idea de que si no eres cristiano o católico deberías largarte a otro lado y no tienes derecho y no tienes por qué estar entre ellos como si los fueras a ensuciar o estuvieras haciendo algo malo por el simple hecho de que crees en otra religión, lo cual a mí se me hace muy triste. En fin, pues más allá de eso, me quedé pensando que yo realmente si tuviera la opción, porque tampoco es que puedas decir, ah, me voy a ir a vivir a este país y ya, si tuviera la opción de irme a vivir a un país musulmán, no elegiría Arabia Saudita definitivamente, y ahorita les voy a decir por qué. Assalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermanitas hermosas. Espero que estén muy felices, que Alá las bendiga y las bañe en bendiciones cada día de sus vidas. Y ya se acerca Ramadán. Ramadán en 2023 va a ser en el mes de marzo. Entonces hay que ponernos como que súper atentas, súper preparadas, súper listísimas, que Allah nos conceda llegar a Ramadán con vida. Amén. Y si llegamos a Ramadán, que Allah nos conceda poder ayunar. Y si no podemos ayunar, que Allah nos acepte nuestros actos de adoración y nos perdone todos nuestros pecados. Amén. Pues bueno, mis niñas hermosas, vamos a hablar sobre todas estas cosas que suceden en el mundo. Y hoy en particular vamos a hablar de Arabia Saudita. Arabia Saudita se ha vuelto el infierno en persona. Realmente han pasado muchas cosas horribles en Arabia Saudita, tanto políticas como desastres naturales. Pero bueno, perdónenme, la verdad es que el clima está muy feo. De hecho, he tratado de hacerles videos afuera, como los hacía cuando recién llegué a Canadá. ¿Se acuerdan cómo hacía? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si hablo directamente sobre el tema y al final me quedo con ustedes para que platiquemos en el chat en vivo? Inshallah voy a estar en el chat en vivo, voy a estar ahí. Para que platiquemos de nuestras cosas, porque yo sé que muchas chicas se desesperan de que no hablo del objetivo, sino me la paso platicando con ustedes. Y a otras les encanta platicar, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a hablar del tema en particular y después platicamos. Entonces, el tema en particular es Arabia Saudita. Arabia Saudita se ha vuelto un infierno, como les dije. ¿Por qué? Porque los creyentes están en peligro y la religión está en peligro. Y realmente se ha vuelto nada más como un lugar donde el gobierno se la pasa como buscando nada más la vida de los lujos y está persiguiendo constantemente como esta vida y los deseos y las cosas que esta vida les puede dar. Eso no es nada nuevo. Finalmente, los países que son muy ricos realmente son muy superficiales y se ocupan muy poco de la religión. Ahora, eso no pasa como que en todos los países, pero recordemos que todos somos seres humanos y como seres humanos todos nos equivocamos. Recuerden que Allah nos dijo que nos va a perdonar. Allah, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, nos dijo que nos va a perdonar todos nuestros pecados siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea sincero. Entonces todos debemos intentarlo, debemos seguir esforzándonos en esta vida. También en algún lugar de la Biblia dice: quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay muchos cristianos y católicos escuchando mis videos que de pronto me da tristeza que no se dejen guiar también por sus propias enseñanzas. O sea, ciertamente todos los seres humanos pecamos y esa es una realidad que vivimos en la historia, es una realidad que vivimos en todas las religiones y realmente nuestras escrituras hablan de eso. Y Jesús, la paz sea con él, lo describió cuando le fueron revelados los evangelios y nuestro profeta Mohammed, la paz sea con él, también. Entonces,
creo que debemos todos ser conscientes de que como seres humanos cometemos muchos errores. ¿Y esto qué tiene que ver con Arabia Saudita? Tiene todo que ver, porque así como se equivocan los árabes musulmanes, se equivocan también los comunistas budistas chinos y se equivocan también los judíos israelitas. Y no estoy diciendo todos, no digo que todos los budistas estén mal, no todos los judíos están mal, como no todos los musulmanes están mal. O sea, hay personas malas en todas las comunidades. Si tú que eres lo que sea, si eres atea, si eres cristiana, si eres católica, si eres musulmana, si eres hispana, que seguramente, porque si no, ¿cómo me estás escuchando? Si no hay nadie en tu comunidad que sea mala persona, dime en dónde vives para irme a vivir para allá, ¿verdad? Pero no es así. O sea, hay hispanos, hay hispanohablantes que son criminales. O sea, por eso hay cárceles, ¿no? En todos los países del mundo. Hay latinos criminales, hay norteamericanos criminales, hay ateos criminales, hay judíos criminales. O sea, por eso hay cárceles en el mundo. Porque hay gente mala en el mundo. Y dices, no, sí, pero ¿qué tal del gobierno? El mal gobierno, ¿qué tal Irán, Arabia Saudita? Estoy totalmente de acuerdo que hay malos gobiernos en el mundo. Pero no me vas a decir que en Occidente, o sea, que los únicos malos gobiernos están acá. No, permíteme tantito, pero no. O sea, las últimas guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se originaron ¿en dónde? En Europa, no tenían nada que ver con el Islam. O sea, Hitler no fue musulmán, perdónenme, pero no lo era, fue de alguna rama del catolicismo. O sea, es en serio, es la verdad. Y si dijéramos eso así como que es que los musulmanes hacen eso, podemos decir los europeos son fascistas como lo fue Hitler. Pero no es así, ¿verdad que no? Ahora, sí hay fascistas y sí hay nazis en Europa en la actualidad hoy en día, como todavía hoy en día en Estados Unidos hay miembros del Ku Klux Klan. Existen, sí. Que son criminales, sí, que son malas personas, sí, que tienen una ideología equivocada, sí. Y exactamente igual en Arabia Saudita y en países musulmanes hay personas malas, como las hay en todas partes, como las hay en tu país y en donde yo vivo y en donde tú vives y en todas partes hay personas malas. Ahora, cuando yo estoy hablando de Arabia Saudita, voy a hablar de un tema de actualidad porque es importante que sepamos las noticias internacionales, pero no para que digan, sí, es que todos los musulmanes son así, porque no es cierto, no todos los musulmanes somos multimillonarios como son los árabes, no es así, no todos tenemos la libertad de hacer lo que ellos hacen. En fin. La cuestión es que en Arabia Saudita, desde que cambiaron al rey, el rey tiene poco tiempo, tiene como unos 5 o 6 años, perdón que no les doy les voy a anotar por aquí la información correcta, debida. De hecho estoy tratando de prender mi computadora, pero yo no sé, está muerta. Creo que algo le pasó a la batería. En fin, la cuestión es que los árabes, este reinado de ahorita que empezó hace menos de 10 años, se los prometo, porque yo tengo 10 años de musulmana y cuando yo me convertí al Islam era otro el rey. Y el rey cambió hace poquito tiempo, hace como 6 años. Y este rey que cambió llegó al gobierno de una forma como sospechosa, pero además en cuanto llegó empezó a cambiar las reglas y muchas personas dirán, sí, claro, pero empezó a dar reglas maravillosas para la gente que ahora es más libre. No, realmente no es así. O sea, ciertamente hizo mucho más laxas, hizo más ligeras muchísimas normas religiosas que había antes que no tenían realmente razón de ser. Pero, en fin, o sea, volvemos a lo mismo. Hay en Oriente y en Occidente hay gobiernos que se rigen de una u otra forma. Yo les puedo decir que si comparo Canadá con México, en México la gente tiene muchísima más libertad en la vida, o sea, de vivir la vida y de tomar decisiones con respecto a sus propias vidas. La gente es muchísimo más libre de lo que son aquí en Canadá. O sea, aquí en Canadá yo les comparo el gobierno de Canadá con el gobierno de Cuba, que es realmente muy represivo, pero exageradamente. Y yo fui a Cuba y tengo familia en Cuba y vivo actualmente en Canadá, entonces sé de lo que les estoy hablando. Y les puedo decir
que no podemos decir que sí, es que los países musulmanes son bien opresores y bien represores. No es cierto. Yo viví también 6 meses en Pakistán y la gente es muy libre en Pakistán. ¿Que hay crímenes? Sí, también en Canadá hay crímenes, en Estados Unidos hay crímenes, o sea, en el mundo entero hay crímenes. Entonces, el hecho de que el otro rey, el rey anterior, tenía leyes como más restrictivas no significa que en sí mismo eso fuera malo por sí mismo. En China hay leyes restrictivas, en Europa, en Alemania hay leyes súper restrictivas, aquí en Canadá hay leyes súper restrictivas. Entonces, no es que el país fuera malo con el rey anterior y no es que por haber menos de esas leyes restrictivas, ahora el país de Arabia Saudita sea mejor. No lo es, porque actualmente no tienes seguridad en tu propia vida en Arabia Saudita, cosa que antes no era de esa forma. O sea, directamente les voy a decir, el nuevo rey asesinó a una cantidad estratosférica de personas. Asesinó a muchísima gente, a todos los que se oponían a su gobierno, los asesinó. Y me vas a decir, sí, claro, porque así son los musulmanes. Y no es cierto, porque discúlpame, pero nada más ponte a ver la historia de América Latina y los gobiernos represores que han asesinado a muchísimas personas nada más por ser disidentes de su ideología. Entonces no estamos muy lejos de eso. Entonces, el gobierno actual en Arabia Saudita, o sea, si tú te atreves a vivir ahí y a decir, no, estoy en desacuerdo como yo estoy haciendo ahorita yo estoy haciendo un video diciendo que son unos criminales, que son asesinos, que lo que están haciendo está mal, que la guerra que están haciendo contra Yemen está mal, que estoy completamente en desacuerdo con el gobierno, si yo viviera en Arabia Saudita me matan porque no tendría derecho a decirlo. Y vas a decir, sí, claro, porque así son los musulmanes. No es cierto. Hay muchísima gente en Pakistán que está en contra del gobierno y que día a día pueden decir las cosas y no pasa nada. Y eso pasa, o sea, esa libertad o falta de libertad la puedes tener en países occidentales o en países musulmanes. El que un gobierno sea represivo no significa que es porque son musulmanes, no es así. O sea, miren cómo viven los palestinos en Israel, ¿no? Que bueno, pues que ya casi no queda nada de Palestina y que están matando a casi toda la gente. Entonces, hay cosas malas en el mundo entero. Hay gobiernos malos alrededor del mundo. Hay gobiernos restrictivos en todas partes. Y, o sea, me apena que lo tenga que decir tantas veces, pero de verdad es que si no lo aclaro 1000 veces con cada frase, no se entiende el hecho de que si el rey árabe de la actualidad es malo, no es porque sea musulmán, es porque es una mala persona, es un mal ser humano, es un asesino, él como ser humano. Así como en México hubo un gobierno hace algunos años y el presidente era un asesino y lo sabemos, o sea, fue tan obvio y se murieron muchísimas personas bajo su gobierno y no las persiguió y los dejó que se fueran y no pasó nada y fueron cosas horribles y momentos horribles que vivimos y hubo muchísima represión y fue algo terrible. Y sí, en fin, entonces no tiene nada que ver con que sean malvados porque son musulmanes, son malvados porque son malas personas. El rey en la actualidad, aparte de que persigue a cualquiera que esté en contra de su régimen y asesina a la gente a la derecha y a la izquierda y no le importa nada, además ustedes saben, o no sé si sepan, y les voy a decir ahora, que en varios países árabes tú no puedes tener la nacionalidad nunca jamás. No importa si naciste ahí, no importa si estás casada con alguien de ahí, no importa, nunca jamás puedes tener derecho a tener la nacionalidad en ese país. ¿Por qué? Porque las personas nacionales tienen muchísimos derechos y uno de sus derechos es que como son países altamente ricos, o sea, son muy ricos por el petróleo, entonces a sus ciudadanos les dan mucho dinero. O sea, en vez de que tomen impuestos de los ciudadanos, a los ciudadanos les toca una parte de las ganancias por el petróleo del gobierno. Esa es la razón por la cual muchos países musulmanes, su población, no países musulmanes, perdón, o sea, países que viven ahí en Medio Oriente, o sea, países árabes, Medio Oriente, vendedores de petróleo, de entre esos países, muchos de ellos, su población árabe nativa es una minoría.
Incluso, por ejemplo, decían en Qatar, el 20% nada más de su población son ellos, son qataris. Y el 80% de la población son personas que vienen de afuera, que viven ahí o que trabajan ahí o que trabajan para ellos. ¿Por qué? Porque solamente al 20%, solamente a esas personas que son nacionales, que son hijos de padre y madre del mismo país, solamente y que hayan nacido en esa tierra, solamente a ellos les corresponden las riquezas y las ganancias por el petróleo. Así lo han decidido ellos, por lo que sea, porque son tacaños, porque no hacen el bien, pero también podríamos decir lo mismo de los europeos. O sea, los europeos tampoco es que vayan y bañen de sus riquezas al mundo entero. Los europeos van y arrancan y roban las riquezas de otros países y las roban de nosotros, de los latinoamericanos, de nuestros países, y con eso se enriquecen ellos. Por ejemplo, el mercado del chocolate es africano y ellos le compran a África, por ejemplo, el chocolate a $1 y ellos lo venden a 80 pesos. Y entonces los 79 pesos de ganancia es para ellos. Así es, y a nosotros, a los latinoamericanos, nos roban nuestro petróleo, nuestros diamantes, toda riqueza natural que tenemos en América Latina. Muchos también, por ejemplo, de los grandes hoteles donde la gente va a vacacionar en nuestras playas paradisíacas en América Latina, los dueños son europeos. Entonces al final ellos se enriquecen de las bellezas naturales y de las riquezas de nuestros países. Entonces, efectivamente, el hecho de que los árabes tengan unas políticas así porque son tacaños, no los hace ser los únicos tacaños. Tacaños hay por todos lados. Entonces, por lo menos ellos son tacaños con sus propias riquezas y no andan por ahí robándole a todos alrededor del mundo como lo hacen los europeos. O sea, perdón, excuse me. Entonces, la cosa es que yo les quería decir esto. Ha pasado que últimamente ha habido terribles tragedias en Arabia Saudita y en el resto del mundo, ustedes lo saben. Lo único que les quiero decir es que los árabes no están exentos de que les pasen tragedias bárbaras. Han tenido unas inundaciones espantosas y además esto ha sido como muy seguido, ha sido muy inmediato después de que cometen grandes pecados. Por ejemplo, en Arabia Saudita empezaron a celebrar el Halloween en este año de 2022, y en este año del 2022, o sea, nacional, digamos, el gobierno está permitiendo que las festividades no musulmanas se celebren públicamente en las calles. O sea, que ellos como musulmanes están celebrando las festividades de otras religiones, lo cual en nosotros como musulmanes no debemos hacerlo. Y tú me vas a decir, pero es que no tiene nada de malo celebrar la Navidad si son musulmanes. Yo te voy a decir, para nosotros sí tiene algo de malo y tiene mucho de malo. El que ustedes celebren está bien, está perfecto, no pasa nada, pero nosotros como musulmanes no celebramos porque nosotros tomamos nuestra religión muy, muy en serio. Para nosotros es importante no celebrar y no participar en las festividades de otras religiones. Tampoco tenemos por qué apagarlas ni estar en contra, simplemente pues no estamos ahí. Y esto es algo muy, muy importante para nosotros como musulmanes. En la religión del Islam es muy importante ser monoteísta. Es lo que te hace musulmán, es el ser musulmán, el creer en el Islam y no en ninguna otra religión. Entonces quizás muchas otras religiones sean muy laxos en el sentido de que puedes hacer lo que quieras, creer lo que quieras y hacer de tus ritos lo que tú quieras. Pero te voy a decir una cosa particular. Por ejemplo, si nosotros comemos carne y ustedes están en Cuaresma, y voy y te digo, oye, mira, come, te voy a invitar porque resulta que la festividad del borrego cayó ahorita y es Cuaresma para ti. Y tú sí festejas la Cuaresma ayunando. Y yo te digo, no, es que tienes que venir a mi festividad del sacrificio y tienes que comer cordero y tienes que comer vaca porque es la fecha del sacrificio. O sea, eso yo creo que para ustedes sería como un insulto, ¿no? El decir, oye, pero si yo estoy ayunando en Cuaresma, ¿por qué me quieres hacer comer carne? O sea, la Cuaresma en sí mismo es pues no comer carnes rojas, es ayunar de carnes rojas. Ahora, por ejemplo, les voy a decir otra cosa.
ustedes como católicos cristianos, ¿por qué no celebran el Bar Mitzvah? O sea, ¿por qué no? ¿Es racismo? ¿Es discriminación? ¿Es malvado? ¿Por qué no celebran el Bar Mitzvah? ¿Por qué? Pues porque no es su religión, ¿verdad? Porque no son judíos. Así de sencillo. Es exactamente igual. Nosotros somos musulmanes y no celebramos la Navidad. O sea, punto. No pasa nada. Es como para ustedes sus celebraciones y su religión y para nosotros nuestra religión y nuestras celebraciones. No pasa nada. Entonces el hecho de que Arabia Saudita esté haciendo una festividad nacional del Halloween que para muchísimos cristianos incluso es una festividad completamente pagana, para nosotros los musulmanes también, y para muchos católicos también. El hecho de que los musulmanes, que son monoteístas, que deberían saber mejor que mucha gente en Halloween incluso, adora a Satanás. O sea, nosotros que somos los más importantes monoteístas, adoradores de solamente de Dios, ¿cómo puede ser posible que el país más importante para nosotros, que es Arabia Saudita, donde vamos a hacer nuestra peregrinación, empiece a celebrar el Halloween y la Navidad? O sea, es un insulto a la religión en sí misma. Entonces, esa es la razón por la cual yo nunca jamás elegiría irme a Arabia Saudita en este momento con ese gobierno que tienen, porque es un gobierno que oprime a los musulmanes creyentes y practicantes. Es un país que tiene un gobierno que está imponiendo el abandono del Islam, el abandono de nuestra creencia, el abandono del monoteísmo, y eso no está bien. Porque incluso en otros países musulmanes o en algunos países no musulmanes, te permiten practicar y te permiten criticar al gobierno y te permiten ciertas cosas. No te voy a decir que en todas partes. O sea, aquí por ejemplo en Canadá, en algunos lugares en Estados Unidos, en algunos lugares en Europa, no puedes mencionar o estar en contra del gobierno sionista de Israel sin que eso te traiga repercusiones muy graves, ¿no? Y eso es algo pues muy penoso, cosa que en México no pasa. En México tú puedes estar en contra de todos y no pasa nada, no está en riesgo ni tu trabajo, ni tu vida, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo no me iría a Arabia Saudita con el gobierno actual. Y quería decírselos a ustedes porque muchas veces como musulmanes pensamos, oh, es que los árabes y Arabia Saudita, y no es así, porque nuestro profeta Muhammad, la paz con él, dijo, los árabes no son superiores a los no árabes, y los blancos no son superiores a los negros, y los negros no son superiores a los blancos, sino que todos somos iguales ante Allah, y lo que nos hace mejores a unos que otros es la taqwa, y taqwa es la conciencia de Allah, el que estemos conscientes de Dios durante más tiempo en nuestras vidas, y eso no se puede medir. El único que puede medir cuánta taqwa tiene una persona es el mismísimo Dios Todopoderoso. Entonces ni tú ni yo podemos decir quiénes son mejores y quienes tienen más taqwa, y eso no es algo que puedas ver desde afuera, eso es algo que está dentro de los corazones de las personas y que nadie lo puede saber. Y esa es la razón por la cual yo no me iría a Arabia Saudita. Y quería dejárselos dicho a todas ustedes. Y con eso termino, pero si quieren seguir platicando conmigo, platiquemos, mis niñas hermosas. Les quería platicar muchas cosas que tengo a medio camino. Realmente he querido como salir y... ¿Se acuerdan antes que hacía videos donde vivía, que había un lago cerquita? Y que entonces grababa los patitos y les enseñaba así cómo iba cambiando las estaciones del año y todo eso. He querido hacer lo mismo y ya no he podido. Creo que después de que tuve COVID, creo que mis pulmones no han podido regresar o sea, no tengo la misma fuerza que antes. No puedo caminar en el frío y hablar al mismo tiempo. Ya no puedo hacer eso. Aunque sí salgo y sí camino en el frío, ya no tengo la misma capacidad que tenía antes de poder quedarme afuera en el frío durante media hora, una hora, y mientras estuviera caminando estaba bien. Ahorita ya no. Si salgo y camino, que si lo hago, no puedo caminar y hablar, no puedo, es como que se me empiezan a congelar mis pulmoncitos. Entonces lo que hice fue hacerles diferentes grabaciones de cuando salgo
Y pues ya se las iré juntando para podérselas enseñar aquí y enseñarles cómo está allá afuera, pero tengo que grabar por separado. Y luego muchas veces lo que me pasa es que cuando estoy en casa no me dan ganas de grabar porque siento que me están escuchando o porque no quiero molestar a alguien o porque está la rutina de la vida o porque no quiero despertar cuando por fin ya como que todo está tranquilo y calmado. Aquí las paredes son como de papel y todo se escucha, entonces no puedo hacerlo mientras la familia está durmiendo. Y antes me era más fácil como ir y sentarme en el coche y grabar, pero estos últimos días de diciembre el clima ha estado espantoso y quería que decirles y preguntarles a ustedes, mis niñas hermosas, compártanme de qué lugar del mundo están. Si están en Estados Unidos, yo sé que muchas de ustedes están en Estados Unidos, cuéntenme cómo les ha ido con esta tormenta de frío que cayó aquí alrededor entre el 20 y el 26 de diciembre. Hubo una tormenta de hielo espantosa que a nosotros, alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea, aquí cerca de la ciudad de Toronto no pasó nada. O sea, hubo muchísimo aire, sí hubo algunos choques y así, pero realmente no fue tan grave como pasó en otros lugares más al sur. En Estados Unidos yo sé que fue una cosa gravísima. He estado viendo videos en TikTok, en las noticias y todo, de que hay un estado de emergencia en muchísimos lugares y yo le pido a Allah, Dios Todopoderoso, que las proteja y les dé salud y proteja a todos sus seres queridos y les dé guía. Amén. Porque yo sé que está muy difícil y que no es lo mismo que yo esté aquí a -10 o a -20 porque estamos listos, porque las construcciones están hechas para eso, porque las ventanas y la ropa, o sea, estamos listos para este clima. Y no es lo mismo que les pase eso. Por ejemplo, vi un video de que en Florida, o sea, en Florida, que es un lugar súper calientísimo, tenían las ventanas congeladas del frío. Entonces, estoy preocupada por ustedes y quería que pudiéramos conversar sobre el clima y lo terrible y catastrófico que está haciendo, pero también darles buenas noticias, porque saben que nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo que si alguien muere de una enfermedad del estómago, o sea, va a ser un mártir. Y acuérdense que en el Corán Allah dijo que quienes han muerto como mártires, dice, no piensen que quienes han muerto como mártires están muertos, sino que siguen aquí. O sea, Allah les da un estado especial a quien mueren en el estado de martirio. ¿Quiénes mueren en estado de martirio? Por ejemplo, a quienes hemos sido... y sí tiene que ver todo con el tema, porque quienes hemos sido, que nos han echado de nuestras casas por nuestra religión. Acuérdense que yo tuve que huir de México a causa de mi religión y de que no me dejaban practicar y de que realmente me perseguían y me perseguían. Quienes hemos sido perseguidos por nuestra religión y hemos sido expulsados de nuestros hogares, si morimos en el intento de poder irnos, de poder viajar a otro lado por estar más seguros, mueres en estado de shahid, que es de mártir, eres mártir. Si has muerto, eso nos dijo nuestro profeta Muhammad, que si has muerto de una enfermedad del estómago, entonces vas a morir como mártir. Si una mujer muere al dar a luz, esa mujer muere como mártir. Y también nos dijo nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, que si alguien muere por por una desgracia natural, también va a morir como mártir. Entonces, todas las personas que están sufriendo por una desgracia natural, o sea, eso te va a traer muchas buenas acciones, te va a bañar en bendiciones, porque también Allah nos dice en el Corán que con la dificultad viene la facilidad. Entonces, al mismo tiempo que nos da una dificultad, en esa dificultad muchas veces no lo podemos ver, pero al mismo tiempo que tenemos la dificultad tenemos una facilidad que muchas veces no la podemos ver, pero la vemos inmediatamente después.
con la dificultad viene la facilidad. Ciertamente con la dificultad viene la facilidad. Y lo repite Allah, Dios Todopoderoso, en el Corán. Entonces siempre tienes motivos para verlo de buena manera. Dices, quienes han muerto pueden morir como mártires, o ciertamente pueden ser que hayan muerto como castigo por sus pecados, lo cual podemos verlo, por ejemplo, si volvemos al tema de Arabia Saudita, como después de que celebraron el Halloween hubo unas inundaciones terroríficas y ciertamente muchos se arrepintieron y volvieron a la Meca a hacer su peregrinación. Y también, mis niñas hermosas, quienes hayan sido inocentes y hayan muerto en esa tragedia, entonces van a morir como mártires. Y quienes estén sufriendo y sigan, o sea, quienes estamos vivos, bueno, yo no estoy sufriendo por el clima, pero ciertamente no como quienes están bajo la tragedia en este momento. Sí he tratado de no salir a trabajar porque está muy difícil las condiciones climáticas y no quiero que al final termine siendo una tragedia para mí también y para mi familia. Creo que al final Allah proveerá. Entonces estoy tratando de no arriesgar mi vida y pues finalmente si no estoy yo, o sea, si me muero por salir a trabajar, ¿qué va a ser de mi familia, no? Entonces lo que quiero es como darles esperanzas a ustedes y decirles que si estás pasando por una dificultad a causa de todos los eventos que están sucediendo, eso te va a traer a ti muchas bendiciones. Entonces trata de incrementar más lo que haces, el recuerdo de Allah, tus duas, tus súplicas. Haz más oración si puedes, haz más súplicas si puedes, haz más dhikr, el recuerdo de Allah si puedes. Todo lo que puedas hacer extra, hazlo. Aprovecha estos momentos de dificultad. Y cuando tú pienses que se murió alguien, piensa que esa persona, si era creyente, puede ser que Allah lo considere como mártir. Pero aunque no haya muerto como mártir, nosotros como musulmanes, cuando sufrimos, Allah nos perdona nuestros pecados. Allah nos perdona nuestros pecados. Y cuando morimos se acaba nuestra prueba. O sea que si sí o si sí, si te va mal y si falleces, es algo bueno para ti como musulmán. Entonces vamos a tratar en este tiempo de ayudar a los demás, de apoyar a los demás en la forma que podamos, de hacer más adoración. Y pues quería compartir eso con ustedes, que me cuenten cómo han sido sus historias. Yo les puedo decir que yo salí el primer día de la tormenta a trabajar, me fue muy bien, gracias a Dios, pero sí me empezaron a fallar los frenos del coche porque se estaban congelando. Entonces eso sí me dio como un poco de miedo y mejor me regresé. Pero después me di cuenta que hubo cosas, o sea, hubo choques, hubo personas que estuvieron atrapadas por la tormenta, muy cerca de aquí, o sea, unas cuantas horas de aquí hubo personas que estuvieron atrapadas por la tormenta, personas que no pudieron salir del supermercado porque fueron a hacer las compras de último minuto. Entonces yo sé que ha habido mucha dificultad para muchas personas alrededor del mundo y especialmente ahorita a todas las que estamos aquí en el norte, en Norteamérica, ha habido una tragedia con esta tormenta de hielo que hubo. Entonces, mis niñas hermosas, bueno, con eso me despido. Espero que Allah me las cuide, me las proteja, les dé guía a ustedes y a todos sus seres queridos. Amén. Y acuérdense que tenemos el curso para aprender árabe. Les tengo unos descuentos ahí. Si me los piden por email, les puedo dar el descuento. Y también recién publiqué el libro de Ramadán para niños, un libro para colorear. Y tengo otros libros publicados, son como revistas pequeñas, son publicaciones pequeñas que espero que les gusten, que las tengo en Amazon. Y todos los links están en las descripciones de mis videos. Y pues muchas gracias por escucharme. Inshallah, espero verlas pronto. Y recuerden que las quiero mucho. Y hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.